Vamos a hablar de la situación de la educación en la provincia de Santa Fe. Fueron polémicas las declaraciones de la ministra de Educación, Adriana Cantero, la semana pasada, que trajeron malestar en algunos sectores, no solamente de la política, sino también de la docencia. Y en este caso, desde la Comisión de Educación, que preside la diputada provincial Claudia Balaguer, quien fuera ministra de Educación de la provincia también durante la gestión de Miguel Lischif, piden al gobierno de Perotti que garantice por lo menos el vínculo educativo a través de la conectividad, y además aseguran que tiene las herramientas el gobierno. Se ha mezclado un poco la situación de lo que pidió en su momento el gobernador Perotti vinculado a un proyecto, sobre todo que viene de la mano de un endeudamiento, vinculado a un proyecto de conectividad, y la cuestión ahora de la virtualidad y la conectividad en la provincia de Santa Fe. Vamos a charlarlo con la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Claudia Balaguer. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Bueno, a ver, para ordenar un poco esto que yo estaba diciendo. En principio, ¿qué te parecieron las declaraciones de la ministra Cantero la semana pasada? Un poco la controversia que se generó después de sus propios dichos. Sí, la verdad que desacertadas, ¿no? Porque la conectividad en la provincia de Santa Fe no depende de una ley de endeudamiento. Si el gobierno provincial cuenta con fondos, puede hacer obra pública, como lo han hecho todos los gobiernos de Obey, de Bonfatti, de Hermes Wiener, de Miguel Lischif, ir mejorando la conectividad, haciendo tendidos de fibra óptica a través de los acueductos, a través de las autopistas, bueno, lo que se dice habitualmente, enterrando caños de fibra óptica. Lo puede hacer sin necesidad de tener una ley que lo habilite. Eso es parte de la obra pública, como hacer una escuela, como hacer una comisaría, como hacer un hospital. Entonces, adjudicar la falta de mejora en conectividad de un año a esta parte, en plena pandemia, a esta situación, no nos pareció para nada acertada. De hecho, lo discutimos ayer en la Cámara cuando aprobamos esto de solicitar, por favor, al Ministerio de Educación que arbitre todos los medios necesarios para que las escuelas sigan funcionando de acuerdo a la situación epidemiológica, de manera virtual, semipresencial, entregando cuadernillos y tareas con los bolsones alimentarios, como lo han hecho una enorme cantidad de docentes, trabajando territorialmente y acercando todas las propuestas educativas a los chicos y a las chicas. Nos parece fundamental. Esto surgió como una controversia de que parecía que había algunos días que no se iba a hacer nada. Y hasta los propios docentes fueron muy refractarios a esa posibilidad. Se han expresado los institutos de formación superior, por ejemplo, muy contundentemente, diciendo que ellos todo el año pasado trabajaron con conectividad y que iban a seguir trabajando de la misma manera. Bueno, hasta algunos gremios docentes se han expresado, por supuesto los grupos de padres. Yo creo que hay realmente un gran consenso en que tenemos que poner prioridad en la educación. Así salió ayer de la Cámara de Diputados. La verdad que fue muy interesante. Incluso hablamos de la necesidad de un consenso educativo y de un diálogo con el Ejecutivo que tiene que ser mucho más fluido, que hay muchas propuestas de la misma Cámara y leyes ya aprobadas, y que bueno, todo esto tiene que confluir en el bienestar de todos y no confundir a la familia, a los docentes con una resolución, otra a la tarde, otra a la mañana siguiente. Esto no genera nada fructífero realmente. Es como que el tema del endeudamiento que pide el Ejecutivo vinculado a el plan de conectividad que tiene, es como que atraviesa todas las temáticas de debate políticas en la provincia de Santa Fe, por lo menos en el último tiempo. Ahora, cuando los diputados le piden información o pretenden avanzar en algún plan más detallado, que es lo que pretende hacer el Ejecutivo con ese dinero, esa información no llega a las comisiones y a la Cámara de Diputados. Sí, la verdad que fue muy demorada. Estamos hablando desde noviembre del año pasado, ¿no? Que esto se comenzó a trabajar. Recién en marzo llegaron una serie de respuestas que solicitamos por escrito finalmente, después de varias citaciones
solicitamos por escrito algunas dudas que teníamos, porque un endeudamiento tiene que estar afectado a un proyecto. Así ha sido históricamente, ¿no? Y teníamos varias dudas. Entonces, bueno, esto llegó recién en el mes de marzo. Ya la semana que viene está comprometida una reunión presencial donde van a acudir referentes del Ejecutivo a la Comisión de Obras y Servicios Públicos, que es donde están ahora todas estas leyes de conectividad. Y bueno, en función de lo que nosotros aprobamos también se tiene que llegar a los acuerdos necesarios. La verdad que yo considero importantísima la conectividad en Santa Fe, pero tampoco entiendo por qué en un año no se hizo nada, ni siquiera entregar dispositivos. O sea, realmente cosas sumamente necesarias en un año como el año de pandemia no se llevaron adelante, otras provincias lo hicieron, tenemos conocimiento de eso. Y hay que hacerlo en Santa Fe, hay que ayudar a la gente, básicamente, que le está pasando muy, pero muy mal en este momento. Diputada, ¿cómo le va? Sergio Ferreira la saluda. ¿Cómo calificaría la distancia que hay hoy entre, bueno, la posición de la Cámara de Diputados y específicamente el bloque al cual usted pertenece y el Ejecutivo con su proyecto y la defensa de su proyecto? ¿Es mucha la distancia? ¿Cuánto hay que recorrer desde cada punto para encontrar un punto medio y llegar a poner un ejemplo de, digamos, algo que esté a mitad de camino entre las dos posiciones? ¿Hay mucha lejanía? Yo creo que hay que transitar ese camino, hay que llegar necesariamente a un acuerdo. O sea, por ahí lo que nos dicen desde el Ejecutivo es que la ley de educación virtual, por ejemplo, no tendría aplicación porque falta la infraestructura de conectividad. Bueno, empecemos a reforzar la infraestructura de conectividad con los medios que tenemos a disposición, en acuerdos con algunas cooperativas que ya están funcionando, por ejemplo, en casi todo el centro norte de la provincia hay cooperativas que pueden hacerlo, pero hay mucho que se puede hacer ahora para ayudar a la educación en la virtualidad. La verdad que si esperamos las obras totales y el tendido de 4.000 kilómetros de fibra óptica, van a pasar 2 años, se va a pasar la pandemia y vamos a seguir en la misma situación. Entonces tenemos que llegar a un punto donde ya se puedan hacer obras para ayudar. Y reitero, distribuir dispositivos, trabajar los planes de estudio en la virtualidad, formar a los docentes mucho más de lo que están formados en cómo hacer para dar clases con esta metodología que está fundamentalmente adecuada a los jóvenes, no digo a los niños, con los niños es muy difícil, pero hay que pensar algunas estrategias, pero sí hasta habría que pensar en cambiar planes de estudio. O sea, hay mucho para hacer que es independiente de una ley de endeudamiento. Yo creo que básicamente falta algún trabajo ahí más certero, más de cercanía con lo que pasa en las escuelas y con lo que están reclamando los propios docentes. Diputada, ¿cuál es la ciudad argentina o la provincia argentina que mejor abordó la educación en pandemia según los datos que usted maneja? ¿Y cuál es el mejor país o el mejor ubicado, si se quiere, en Latinoamérica? ¿Cuál fue el mejor abordaje de educación en la pandemia? Bueno, sin duda Uruguay. Uruguay contaba ya con todo un trabajo educativo que trascendió los gobiernos. Este es el otro tema sumamente importante. El Plan Ceibal, que es un plan de educación con tecnología, pensado pedagógicamente, didácticamente, con dispositivos distribuidos, con planes desarrollados a tal efecto, con un montón de especialistas que participaron de esto, comenzó hace muchos años, trascendió los gobiernos como política de Estado, y obviamente lo encontró muy bien preparado para trabajar en la pandemia. ¿Qué pasó en Santa Fe? El plan, por ejemplo, de la secundaria para jóvenes y adultos virtual. Lo primero que se hizo, que era la única escuela que podía funcionar realmente con total tranquilidad, lo primero que se hizo fue destitularizar a los docentes. Lo segundo que se hizo es buscar
bueno, cómo coordinar ese trabajo y llevarlo más parecido a un EMPA tradicional. No, las escuelas innovadoras no son las escuelas tradicionales, precisamente son las escuelas que tenemos que generar para estar mucho más acordes a la alfabetización tecnológica, al mundo que se viene y que ya está vigente, no es el mundo que se viene. Y realmente no tenemos que retroceder y, reitero, generar todas estas cosas como verdaderas políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. Y no, al contrario, ¿no? Tratar de que no sigan adelante. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Que tenga buen fin de semana. Cuídense mucho. Sí, hay que cuidarse, sin dudas, sin dudas. Gracias, diputada.